Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Sí, vamos a hablar sobre la masonería. Encontré aquí está, aquí está una nota sobre la masonería que salió en la BBC News. Aquí está. Eh, Además está decir que tratan de edulcorar muchas cosas sobre la masonería. Bueno, acá antes de empezar tengo un libro. Es el Diccionario Histórico Escolar del Perú por César García Rosell para uso de los colegios y escuelas de la República con aprobación oficial, 1951. Es un libro oficial, ¿eh? Y aquí en este diccionario encuentro la palabra logias. Lo voy a leer. Logias, sociedades secretas fundadas en España y Londres por los americanos residentes en Europa para trabajar por la independencia de América. Las fundó Miranda. La más conocida fue la Lautaro en Chile, a la que pertenecieron San Martín, O'Higgins y los Carrera. En la de Cádiz actuó el limeño Olavide. Sus miembros llamábanse caballeros nacionales o hermanos, por lo que San Martín, al referirse a la logia, le daba el nombre de la cofradía. Tuvieron poderosa influencia en la política interna de Chile y en forma decisiva en los destinos del Nuevo Mundo. Grábate los nombres que acabo de mencionar porque aparecen aquí, en esta nota. En la nota hay temas que dicen que sí, después dicen que no. La nota es un poco contradictoria, pero vamos a seguir. Acá, vamos a ver acá. Esta. Esta es una foto de la masonería cubana. Ahí los ves con su mandilito de GMI. Ahí del mandilito, agarrándose como de las manos, así estrechándose, así, como si fuera, no sé, un juego infantil. La logia está llena de eso. Puedes ver arriba una especie de diseño en, en el techo, ¿no? En el techo arriba, ahí en la sobresaliente del techo, un diseño sobre que alude a una cadena, que justamente es lo que están haciendo los masones agarrándose de las manos. Están creando cadenas. Es decir, no te puedes salir de aquí. Eso significa. Esta foto es de Cuba. Cuba es uno de los países latinoamericanos con más masones y con más comunismo. Más masonería, más comunismo. A ver. Septas secretas que operan a espaldas del pueblo, en contra de los intereses del pueblo. Así, sencillo, entendible. Claro, hay que poner matices, sí. Claro, ¿no? Bueno. El secretismo que envuelve a la masonería alimenta todo tipo de teorías de la conspiración. Bueno, tengo acá este libro que lo acabo de mencionar, y esto no puede llamarse teoría de la conspiración, es un libro para escolares. Lo que pasó es que, llegado un momento, se dieron cuenta y dejó de estar en circulación este librito y otros libritos más, para que así la gente no se diera cuenta de lo que estaba pasando y todo se llama teoría de la conspiración. No existe ninguna conspiración, todo se hace en la cara de la gente, mientras la gente ve fútbol, toma cerveza y se alimenta de farándula. No hay conspiración. Entra a Real Biopolítica y vas a encontrar el libro de Crimini Inconfessabili, escrito por un ex juez supremo de Roma. Ahí lo explica todo con el tema de la masonería. Entra a Real Biopolítica y vas a encontrar varias cosas. También lo hablamos aquí en Real Biopolítica. Hemos hablado bastante de ese tema, sobre cómo aparecen las logias paramasónicas, va la policía y la logia de Oriente, la logia formal, la logia principal, termina diciéndoles que esta tienda se cerró. O sea, esta logia se cerró hace tiempo. Está cerrada, no hay documentos, listo. La policía no tiene documentos para investigar. Eso es lo que está pasando. Entra a Real Biopolítica y vas a encontrar, te estoy colocando ahí tomas de fotografías. Hay, hay una toma, un pantallazo sobre cómo el gran maestre de la Logia de Italia, el gran oriente de Italia, el papá de las logias, eh, quiere, quiere creer que su logia, que la masonería es una especie de estado paralelo, que todo se soluciona ahí y que no nos procesen. Ellos mismos se van a ocupar de castigarse entre ellos.
Algo así, algo así. Sí, hay una nota ahí. Obviamente que es de pago, hay que pagar para acceder a todas las notas, ¿no? Así. Bueno, entonces, eso. Y más cosas hay sobre la masonería. Solamente entra a Real Biopolítica y vas a encontrarlo. Y vas a poderlo compulsar con la nota que voy a hablar ahora mismo. Vamos a ver. Y nos dice, en el imaginario colectivo se les acusa de mover los hilos del poder y las finanzas internacionales, de promover revoluciones y de manejar el timón de la historia. Claro que promueven revoluciones. ¿Que no leí historia? Leyendo historia me doy cuenta rápido, leyendo libros de historia. Me doy cuenta de que sí, promueven revoluciones. Recomiendo un libro de Cuba que se llama Cuatro Revoluciones. Allí habla de cómo la masonería en la isla promovía estas revoluciones en la época de la independencia. Lo habla bien claro, toda la estrategia, todo, ¿no? Lo hacía de un modo tal que puedes decir después que es teoría de la conspiración, ¿no? Pero lo hacía de un modo muy fino. Pero vamos a desvelarlo aquí. Bueno, y también aquí en Radio Política hemos colocado notas de los propios masones diciendo que ellos sí promovían revoluciones, que ellos sí manejaban las cosas, que ellos sí decidían. Bien claro, notas aquí en Radio Política. Entra a la página de Facebook de Real Biopolítica, lo vas a encontrar. Hay bastante, bastante. ¿No? Si lo digo aquí nos quedamos horas de horas, pero hay bastantes pruebas hasta de ellos mismos, diciendo que sí, sí lo hacen. Así que esto se llama imaginario colectivo, lo que ellos mismos dicen que es realidad. Por favor, por favor. Ay, ay, ay. Su forma asociativa jerarquizada y llena de antiguos y estrictos rituales hizo que fuera prohibida por la Iglesia Católica, que aún considera que su doctrina es irreconciliable con la pertenencia a una logia masónica. Falso. No es por su rito, no es por su jerarquización, no es por eso. Los masones son luciferanos, creen en el gran arquitecto del universo, el Garu. Debería explicar, un día te voy a explicar eso, ¿no? Creen en eso. Ese gado es Lucifer. Ellos creen en eso. No creen en Cristo, Jesucristo, no creen en eso. Creen en otra cosa distinta. Por eso es incompatible con la Iglesia Católica. O sea, es tan difícil es de decirlo, no sé. Pero aquí, como verás, esta frase de aquí no tiene mucho sentido, ni mucha lógica, ni mucha consistencia, ni mucha densidad tampoco para poderse entender por sí misma. Pero tal como te lo estoy diciendo, sí se entiende mejor. Ah, sí. O sea, no esclarece nada, solamente te queda, te dice cosas así sueltas, ¿no? ¿No? Bueno, pocas instituciones están más envueltas en misterio y han producido más mitos. Es que ellos mismos producen sus mitos para desinformar. Así funciona el sistema, producen sus propios mitos. Así, exageran sobre sí mismos para que no veamos la verdadera dimensión sobre ellos mismos. Es una estrategia vieja de desinformación. Y esta gente como periodista debe entenderlo, ¿no? Mm. Uno de ellos es que la masonería ejerció una influencia intelectual fundamental en la Revolución Francesa. Claro. Quien la guerra de independencia. Claro. Eso no va a ser mito, pues. Eso no es un mito, eso es real. Llevando las ideas liberales y de la ilustración a la emancipación de las naciones emergentes, entre ellas Estados Unidos y los países de América Latina. Que son los mitos, eso es real. Solamente que hay que edulcorarlo, ¿no? Así. Vamos a ver. Bolívar, Miranda, O'Higgins, San Martín. La leyenda atribuye a los libertadores una afiliación masónica. Bueno, esta persona llamada César García Rosell dice que sí, y es un libro oficial del Estado peruano, que ya no está vigente ahora. Bueno, sí está vigente, pero no está en difusión. Casi nadie lo conoce. Están encargados de que casi nadie lo conozca, pero yo lo tengo acá. Bueno, que la masonería en general un papel fundamental en los procesos de independencia de los países latinoamericanos. Claro, o sea, aquí en Radio Política te coloco bastantes disertaciones, conferencias, conversatorios de personas muy informadas en la materia.
doctores en historia, todo eso. Te lo coloco aquí. Parece que falta leer eso para poder, porque aquí en Latinoamérica por lo general hay teorías y no puedes salir de la teoría, no puedes ver la realidad. ¿No? Lo que hizo la masonería fue articular a estas élites para irse contra el rey y después proclamar las independencias. Eso es lo que hace la masonería, articula a todos esos intereses. Así funciona. Muchos de los que estaban en ese barco que venía aquí a las Indias, a Perú, eran militares y eran antimonárquicos. Eso era algo capital, una pena capital, pero tenía mucho blindaje. ¿Por qué? Porque estaba infiltrada la masonería ahí. Así funciona. Así. O sea, sí tenían un papel, sí, ellos fueron los que articularon todo eso. ¿Por qué? Porque había élites que tenían que seguir robando. Las reformas borbónicas crearon una militarización y para eso había que financiarse. Y se financiaba con los recursos del propio país, del propio virreinato. Y empezaron a robar bastante. Tanto de robo que iban a venir los auditores a hacer la purga ahí a que hacer independencia. Así funcionó, así funcionó. Muchos de los oligarcas, de los aristócratas de ese tiempo se volvieron militares y pagaron títulos y todo. ¿Por qué? Porque siendo militares y siendo intendentes y teniendo ese tipo de cargos, podrían acceder a recursos borbónicos, porque esos eran los recursos, era militarizar las colonias. Para eso se necesita plata. Pues estos aristócratas regionales, coloniales, comenzaron a hacerse militares para acceder a esos recursos y robarse la plata. No fue España la que le robaba al virreinato de Perú, al virreinato de La Plata, al virreinato de México. No fue España que le robaba. Eran las mismas élites de esos países, esos mismos oligarcas nativos, aristócratas nativos, lo que robaban del propio pueblo. No era España, eran ellos mismos. Pero claro, existe la teoría dependentista. Es decir, nos dependemos de la teoría histórica dependentista. Dependemos de España y como dependemos de España, España hace lo que quiere con nosotros. No era así, no era así, ¿no? Más bien, pero como existe esa teoría, no se puede ir en contra de la teoría por más que en la realidad se encuentre lo contrario. ¿No? La verdad es que la misma élite le robaba la propia corona, que hacía su plata así. ¿No? Y antes de que reviente todo, habría que independizarse para evitar el escrutinio, ¿no? Y la auditoría de la corona. Eso fue porque el robo ya era bastante. Hay un libro, hay un libro sobre eso y se ha explicado en un conversatorio. Cuando se dé el tiempo lo voy a colgar aquí en la página de Facebook de Radio Política para que lo escuches. Sí, existe. Es más, ya está el libro, ya. Lo tengo por ahí. Hay bastantes libros, bastantes libros. ¿Así? Eso existe. ¿Sí? Pero bueno, pues, ¿cuánto de leyenda y cuánto de realidad? Según el investigador chileno Felipe del Solar, quien ha estudiado a fondo el tema, hubo masones que lucharon por la independencia y las logias sirvieron de modelo para la creación de sociedades secretas que permitieron a las élites criollas agruparse en las colonias y enfrentar la crisis de la corona española. Ojo, también había logias que eran monárquicas y eran las que denunciaban en algunas ocasiones a las logias independentistas, a las logias secesionistas. Sí existía, ¿eh? Leer el libro Cuatro Revoluciones, ahí. Pero atribuir a la masonería el logro de la independencia, valora, es propaganda. Ahí está. Atribuirle el logro de la independencia. Es que, como vuelvo a decir, la masonería lo que hace es articular a todos estos agentes, todos estos actores políticos y también al propio pueblo los engaña. La masonería engaña al pueblo como carne de cañón. Es así como logra la independencia, porque lo articula. O sea, ellos no hacen todo, solamente articulan los actores
crean el teatro y hacen que todos se maten. Entonces, ese es el logro, ¿no? Pues han logrado la independencia. Bueno, han hecho que los demás han titireteado a los demás. Eso es lo que hizo la masonería, ha titireteado a los demás. Eso es lograr la independencia. Cada quien sacará su conclusión. Si eso es tener el logro de la independencia, titiretear a todos los actores, ¿no? Eso es, o sea, bueno. En los centenarios de las independencias, la masonería se apropió de los próceres y aseguró que todos eran masones, pero es parte de una mitología que la propia masonería creó, explica a la BBC el historiador. O sea, están mintiendo los masones, ¿no? No todos son masones. Es una mitología que ellos están creando de que todos eran masones. Y si eran masones, no era para tanto. No era para tanto. No era para tanto. Me parece que no es así, ¿eh? Me parece que no es así. Bueno, en realidad, según el académico, el único caso documentado de héroe de la liberación que fue masón es el de Bolívar. Las pruebas documentales tampoco hacen pensar que su participación en la masonería fuera mucho más allá del rito de iniciación. Ya, pero era masón, pues. Así es masón. Vuelvo a explicar, son logias paramasónicas. Él era masón de una logia masónica, pero también había logias paramasónicas. Es como un ejército paramilitar. Hay militares del ejército militar, pero se separan de ahí y crean un destacamento paramilitar. Entonces son un engranaje entre la oficialidad y la marginalidad. Igual funciona la masonería. Masones de esa logia crean sus propias pseudologias o sus propias logias paramasónicas y captan gente y así son un engranaje entre la logia principal y la nueva logia paramasónica no oficial, igual que un ejército paramilitar que no es oficial. Igual que un aparato paraestatal que funciona paralelamente a, al ritmo del Estado, pero que no es oficial tampoco. Igual es aquí. Esa es la concepción. Entonces, como pasa eso, podemos decir, pues no, la logia no tiene nada que ver, no sé de qué estás hablando. Y todo lo que pasa en el Gran Oriente de Italia, pues diciendo, no, ya acá esa logia ya desapareció, ya. Decirle a la policía que la logia ya desapareció. Esa logia tal, ya no hay papeles ni nada, ¿no? Entonces, no hay ninguna prueba. Claro, pues. Así funciona, tipo misión imposible. Si tomas esta misión y sale exitoso, te reconoceremos. Pero si te capturan, te vamos a desconocer. Así funciona. Tan difícil es entenderlo, o sea. Bueno, Simón Bolívar se inició en la masonería en la logia de San Alejandro de Escocia en París. ¿Está? En París, San Alejandro de Escocia, en París. Ya. Bueno, los diccionarios también están mal, ¿no? Porque va a salir aquí en Real Biopolítica una nota sobre México, la cual la misma enciclopedia Salva lo dice bien claro. Este, había logias, la logia de Londres, la logia de York, perdón, la logia escocesa, ¿no? La logia escocesa y la logia de York. Una era británica, otra era estadounidense y ambas, eh, durante los inicios de la República Mexicana, comenzaron a orquestar golpes de Estado entre sí. Eso está. Eso está, se lee ahí, clarito está. Claro, pero de repente hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisar todo lo que pueda implicar que la logia estaba manejando todo. Hay que revisar y decir que no estaba manejando nada. Ya, pues. Ya, bueno. Entonces, él era parte de una logia. ¿Cómo llegó la masonería a América Latina? Bueno, se fundaron estas logias en América Central y del Sur, en el Caribe a mediados del siglo XVIII. El continente era parte de distintos imperios. Imperio español, francés, británico, holandés. ¿No? Era una masonería colonial. Hay presencia casi nula de miembros locales, ¿sí? Porque casi todos eran extranjeros, ¿eh? Todos los masones eran extranjeros. Es un instrumento de expansión de los imperios. Después comenzaron, ¿qué pasó? Te recomiendo lo que hablamos una vez acá, de los archivos masónicos, que son documentos de la propia masonería.
los judíos masones comenzaron a explorar las nuevas repúblicas y se dieron cuenta de que podían reclutar gente nativa, ya no los extranjeros, sino gente nativa, para meterlos en la administración pública o gente que ya estuviera en la administración pública y empezar sus guerras, sobre todo la guerra de 1860 contra el Perú, contratando gente peruana para arrasar infraestructura peruana. Eso está bien claro, está bastante claro, a no ser que quieran revisarlo, ¿no? Uy, es muy comprometedor esos archivos masónicos. Habría que revisar y decir que no es cierto. Claro, ¿no? No, así que no es cierto. Bueno. Hay que revisar todo. Bueno, es que el revisionismo ahora se toma así, no se toma como una cuestión exhaustiva, ¿no? Un momento, ¿no? No es un momento. ¿Por qué estoy quitando la importancia de las cosas cada vez que reviso algo, ¿no? O sea, bueno, la masonería había surgido en la Edad Media en los gremios de canteros. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII que estas asociaciones fraternales se establecieron en la encarnación moderna que conocemos hoy, influidas por las ideas de la Ilustración del siglo de las luces, y con el objeto de buscar lugares de encuentro para debatir ideas filosóficas, políticas y religiosas. Mientras que en el Imperio Británico y en el francés la masonería adquiría fuerza e influencia y las logias florecían en sus colonias, en la España católica esta institución había sido prohibida desde 1751 y era perseguida por la Inquisición. En parte era una cuestión política, porque esas logias, vuelvo a decir, ¿qué logias eran? La de George y de rito escocés. Sí, rito escocés. La de George creo que era inglesa. El rito escocés era continental, estadounidense, francesa. Sí. Entonces era lógico que esas logias estaban influidas, imbuidas de un sentido anti-español, anticolonial español, y que esas logias servían a los intereses del Imperio Británico o del Imperio francés, más del Imperio Británico. Y si estas logias sirven al Imperio Británico, entonces ¿para qué los vas a albergar tú aquí en España? En los dominios españoles te van a sabotear. Era algo evidente, muy fácil de entender, pero bueno, aquí está la masonería, aquí están haciendo sus teatritos, están los teatritos. Ya está, aquí lo tienes, ¿no? Ahí están. Te tapan la cara, todo como si ahí te tapan la cara como si fueras un fantasmita con una sábana. Después te echan ahí, no sé qué te hacen. Bueno. Ah, sí. Aquí está la masonería. En el mundo hispánico, la masonería era la nueva herejía del siglo XVIII. Se asimilaba a filósofos y a la Francia revolucionaria posteriormente. Claro, es así. Eh, Surge entonces el fantasma de la masonería. ¿No? Últimamente, ¿qué fantasma te dicen que existe? El fantasma del comunismo, ¿no? Pero el hecho es que el comunismo sí existe. Hay partidos comunistas aquí y allá. Pero te dicen que es un fantasma, el comunismo. Ya. Igualito pasa con la masonería. Para taparlo, te dicen, oh, el fantasma de la masonería, ¿no? Igual como dicen los rojos, ¿no? Oh, el fantasma del comunismo, oh, piensan que existe el comunismo. Los mismos comunistas te dicen que el comunismo no existe. ¿Para qué? Para poderlo implantar y que no te des cuenta que te lo están implantando. Igual es la masonería, te dicen, oh, el fantasma de la masonería, ¿para qué? Para que crean sus redes y pase lo que hemos visto que pasa en el Ministerio de Justicia, contratación de hermanitos y todo eso. Salió en las noticias. Por eso te dicen, oh, el fantasma para distraerte, ¿no? Para darle para quitarle su verdadera dimensión real, su realismo, su realismo, su percepción real. Como fantasma. Así desvían la verdadera percepción de la masonería. Así funciona. Es otro truco de desinformación, hablar del fantasma de la masonería. No, no es un fantasma, es la realidad. Es la realidad.
una suerte de espectro que encarna los males del imperio, a pesar de que la institución apenas tuviera presencia en España y sus colonias. Es que no es que tenga apenas presencia, otra vez, no es que tenga, no es apenas tiene presencia, es la magnitud de la presencia, de que son capaces, que pueden articular, eso es. No es que sean unos 5 gatos, ¿viste? Pero de que son capaces esos 20 gatos, pues, eso es. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué capacidad de logística, de coordinación, de articulación tienen? No es necesario que sea todo un estadio lleno de masones, no es necesario, solamente unos cuantos, suficiente. Así, o sea, no es el tema de la poca presencia, es el tema de la magnitud de esa poca presencia. Es, eso es. Bueno, vamos a seguir. Más de un siglo, o sea, prácticamente están diciendo, están exagerando con la masonería, no es para tanto, no es para tanto, ¿no? Ya conocemos eso, ya conocemos ese discurso. Entra acá a la política y vas a entender más sobre la masonería. Bueno. Más de un siglo después, el dictador Francisco Franco seguía achacando a una supuesta conspiración judío-masónica comunista cualquier contratiempo que afectara a España. Bueno, hasta la conspiración judío-masónica comunista. Bueno, sucede que aquí en Chile y en Perú fue un J el que funda las logias con gente nacional, con gente nativa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan de Lima, pero Manuel de Lima y Solís, algo así. Un J de la colonia de Curazao, que cuando las colonias se independizan, comienza a viajar por Brasil, por Argentina, a ver dónde puede instalar su proyecto y crea su proyecto en Chile y comienza a través de eso, ¿no? Como un simple empleadito de una artillería, en verdad él era el jefe. ¿Te das cuenta? Así funciona. O sea, no es que tenga que ser el mandamás, el que está ahí, ese es el que manda. No, era un empleado nada más de una casa de martilleo, pero era el que mandaba. ¿Entiendes? Así funciona. Era el que mandaba. Y se pudo orquestar así, ¿m? La revolución de Vivanco, financiaron a Vivanco. Y Vivanco comenzó a hacer tropelías, a arrasar con todo, con el dinero que le habían dado estos judíos masones de Chile. Así, articuló a los martilleros, a los armeros, a los funcionarios de Chile, todo lo articuló para hacer una revolución en Perú. La revolución de 1860, que fue sanguinaria y debilitó al país para hacerlo más, más vulnerable a lo que vino después, que fue la guerra con Chile. Así fue. Me dicen que no hay una conspiración, ah, por favor. Bueno, pero de repente también eso, no tiene la dimensión del caso porque Manuel de Lima y Solís, no tenía ningún cargo directivo, solamente era un empleado de una, ya sabes, otra vez con lo mismo. Era el que mandaba tranquilamente se pone como empleado de un negocio, pero sigue mandando, ¿no? Así funciona, se llama camuflaje, así se llama. De esta forma, en América, las primeras logias que se fundaron tuvieron una vida muy corta. Bueno, es que eran las avanzadas, pues, las logias de avanzada. Las que trae Bolívar son las logias del 33, de grado 33, que tiene que ver con esto de su logia de él, ¿no? Esas logias colombianas. Entra a Radio Política, también hemos colocado un decreto, hay un informe y un decreto del Ministerio de Cultura. Habla de esto, de las logias colombianas que trae Bolívar, que muchas de esas logias siguen vigentes hasta el día de hoy. Así, vida corta. ¿No? Había también otras logias, pero eran más logias paramazónicas. Así. Entonces entra en la política. Entra, entra ahí, vas a encontrarlo. Habla de todas esas logias, la- las disputas entre las logias. Y acá tengo el libro, pues. Acá tengo otro libro.
¿no? Alejandro Leiza Pasoldán, breve historia de la francmasonería peruana y del pacto celebrado entre la Gran Logia del Perú y el Supremo Consejo de Grado 33 del Distrito Escocés. Pero de repente yo lo interpreto mal, ¿no? Hay que verlo de otra manera, de otra forma, según como nos dice la academia. No podemos verlo de otra manera. Sí, claro. La fundación coincide con la invasión de España por las tropas napoleónicas de la logia, acá está. La primera, la logia de las tres virtudes teologales, ¿no? Las tres virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Se creó en Colombia 1808. Fue rápidamente descubierta. O sea, se crearon bastantes logias y eran descubiertas, tal como te lo expliqué anteriormente. Coincide con la invasión de España por las tropas napoleónicas. Cuando la influencia francesa empiezan a aflorar distintas logias en la península que los criollos llevan a América. Hay logias para esto, logias para otro, también hay logias monárquicas, logias de la monarquía española, también hay eso. Y acá habla de la sociedad de los caballeros racionales, de los cuales te mencioné al hablar, al leer este diccionario para escolares de Perú, diccionario oficial. Vamos a ver. Se fundan entonces una veintena de ellas en la metrópoli, distintas sociedades secretas como la Sociedad de los Caballeros Racionales de Cádiz, sobre la que los expertos no se ponen de acuerdo si era realmente una logia masónica o una organización secreta que usaba las fórmulas y ritos de la masonería. Claro, ¿qué pasa? Es que, vuelvo a explicar, la gente de estas logias masónicas fundaba logias aparte como si fueran logias paramasónicas y asimilaban gente del entorno, captaban gente del entorno para manipularlos. Así es. ¿No? De un pelotón del ejército, de una división del ejército, militares salen de ahí y fundan un ejército paralelo, paramilitar, por eso es paramilitar, paralelo, con gente nativa de las aldeas cercanas. Pero ese ejército no es un ejército oficial, pero está dirigido por militares que sirven oficialmente a la organización oficial, ¿entiendes? Pero sus subalternos no son de ahí, es una logia, es un grupo paramilitar. Igual pasa con una logia masónica. Es una logia masónica, pero igual están dirigidos por la masonería oficial. ¿M? Realmente que lo hacen tipo misión imposible. ¿M? Si triunfas, te vamos a reconocer. Si te pillan, te vamos a desconocer. Así funciona. Tan difícil es de entender. Esa logia se devuelve a América y funda una sociedad similar en México y otra en Buenos Aires. Recibe el nombre de la Logia Lautaro, ¿no? Como lo estaba explicando acá. Su nombre, un caudillo mapuche. Tuvo muchas filiales, sobre todo en Chile. Una sociedad secreta cuyo objetivo era claramente independentista. Es la Logia de San Martín, de O'Higgins, el padre de la patria de Chile. Acá vamos a ver, un académico y masón chileno israelí, Leon Celdis, un J. Vamos a ver qué nos dice. No existe prueba documental de que San Martín o Higgins fueran masones. Listo, listo. Según explica en su ensayo La contribución de la masonería a la independencia sudamericana, un enfoque basado en hechos. En hechos. Bueno, los masones dicen que sí eran hermanos de ellos. Él dice que no. O sea, no le hagas caso a los masones que están arrogándose mucha pompa de lo poco que han hecho. Listo. Así. Bueno, aquí ya hemos hablado mucho de masonería y puedes leer y escuchar lo que aparece en la página de Real Política. El mismo espíritu libertario, fraternal e igualitario que contribuyó al desarrollo de las logias masónicas le dio una base filantrópica. ¿Para qué? Para ganarse a las masas y manipularlas. Por eso es la base filantrópica. Oh, qué bien se portan con el pueblo, ayudan al pueblo, le dan sus víveres, le dan su medicina al pueblo, ¿no? Ahora captan al pueblo para sus planes, como carne de cañón. Esa es la base filantrópica.
También influyó a los líderes de movimientos independentistas sudamericanos. Claro, es lo que te dije, es la parte paramasónica. Influyó a los líderes sin implicar necesariamente que fueran miembros de organizaciones masónicas. Claro, es que, es que no se trata, es que no es tan negro ni tan blanco. No es así, no es así, no es tan cuadriculada la cosa. Influyó a los líderes, claro, los captó, los titereteó. Eso es lo que han hecho, las han titereteado. Ellos ni cuenta se han dado, que van parte de un plan masónico. ¿Quién es el amo? ¿El títere o el titeretero? ¿Quién es el que tiene el control de la situación? ¿El títere o el titeretero? Ya, así. Bueno, el objetivo de la logia no fue implantar una gran república en la América Española, sino varias monarquías de tipo constitucional con príncipes de las principales dinastías europeas. Claro, era crear varios estados, o sea, balcanizar la zona como sucede hasta el día de hoy, balcanizarlo, pero con príncipes de estas dinastías. ¿Por qué? Porque la francmasonería, la masonería, la alta masonería, está, está comprendida por las casas reales. Entonces hay que servir a esas casas reales para que gobiernen acá. Eso no funcionó porque los príncipes se dieron cuenta que aquí la población era mestiza, era muy mezclada y no era homogénea. Entonces no eran gobernables. Por eso decidieron crear repúblicas. Ningún príncipe iba a venir acá sabiendo que le podían cortar la cabeza. Así, no lo iban a hacer. Por eso se dieron cuenta. Son pueblos ingobernables. Mejor que entre ellos se las arreglen. Pero siempre con un grupo de quinta columna que esté controlando la situación. Pero poner una cabeza visible, monárquica, no. Si es visible, no funciona. Tiene que ser invisible o tiene que ser discreta, como la masonería. Así. Los investigadores difieren en si esta logia de los caballeros nacionales usaba símbolos y rituales prestados de la masonería y que tenían de sus miembros amazones fue masónica o no. Es que, vuelvo a repetir, es paramasónico. ¿No? Es paramasónico, claro. Tienen cosas prestadas de la masonería. ¿Por qué? Porque está formado por los propios masones. Los propios masones crean esa logia. Y, pero lo crean para el pueblo, para captar gente del pueblo y usarlos como carne de cañón. Por eso crean esa logia y modifican algunas cositas ahí. Algunos ritos, palabras, frases, lo modifican, ¿no? Según la circunstancia. Pero el formato es el mismo. Solamente modifican un par de cosas para poder asimilar a la gente en su proyecto, para poderlos titeretear. Eso es. Por eso, ¿es masónica o no? Claro que es masónica, es paramasónica. La palabra paramasónica es suficiente para entender todo esto. Difieren si era, no está bien dicho, no está bien explicado, todavía no se ha llegado a una conclusión. No, lo que pasa es que es paramasónico. Esa palabra lo expresa todo, pero no se va a usar, no lo van a usar. Difícilmente lo van a usar los grandes expertos de masonería, esa palabra, porque esa palabra justamente le quita el misterio de todo y ya no hay mucho más que escribir y más que vender. Así funciona el negocio, señores. En realidad eran sociedades secretas a las que la masonería había entregado un modelo asociativo que se reprodujo de distintas maneras en distintas latitudes. Eso se llama una logia paramasónica. Es lo que está diciendo aquí el historiador. En términos sencillos, logia paramasónica, igual que un grupo paramilitar, igual que una organización paraestatal, igual una logia paramasónica. Así, estos grupos podrían haberse convertido en logias masónicas propiamente dichas, pero no era una época para que la masonería se institucionalizara en América Latina porque tenía muy mala fama. Claro, claro, porque si actúan en secreto, es lógico que están actuando en secreto en contra tuya, en contra de tus intereses, por eso actúan en secreto, es algo evidente. Estas sociedades secretas se convierten en antesala de los partidos políticos.
en el contexto de desintegración del antiguo régimen. Los partidos políticos vienen de organizaciones masónicas. Es el poder, pero claro, no influye en nada. No orquestan nada, ¿no? Claro, ¿no? Claro que sí. Si con lo que me están diciendo acá me están dando a entender ya que sí, que manejan casi todo, por favor, sirven para unir facciones que buscan tomar el poder y generar reformas. Habrá que matizar esto, ¿no? Matizar. Aquí está, eso es cierto. Como lo digo, tú lees las enciclopedias, ahí aparece bien claro. Claro, las enciclopedias anteriores a la fecha de 2010, así, al año 2000, anteriores. Ahí te lo explica, claro. Posteriormente a eso, como que ya hay menos bibliografía sobre el tema, tratan de evitar hablar mucho del tema y así. Pero las anteriores te lo explicaban bien claro. Ahora no sé qué pasa, que te quieren matizar todo para que no te des cuenta de la verdadera dimensión de esto. Este es Benito Juárez. Él creó el proceso de reforma, este, contra los eclesiásticos, prosiguió el proceso de reforma, por el cual se, se crea la instrucción pública, y todo eso, y los bienes de la iglesia se secularizan. Pero esto sirve para que los ricos se hagan más ricos. Los ricos se hicieron ricos con los bienes de la iglesia, gracias a él. Lo que siguió después, una vez que la iglesia le quitaron sus bienes, fue hostigar a los católicos. Y allí, entonces, esas reformas, el que le relevó, prosiguió con el plan masónico y prácticamente declaró la guerra a los cristianos. Y allí empezó la guerra cristera, la guerra de los cristeros, donde los cristianos tuvieron que defenderse de la hostilidad que el ejército y que los funcionarios mexicanos, que eran masones, hacían contra el pueblo. Empezó la guerra. Lo hicieron porque se defendieron de los masones que los atacaron. Eso fue la guerra cristera. Esa parte no se dice mucho, ¿no? ¿Por qué será? Curiosamente, la propaganda antimasónica del Imperio Español y los libros que se escriben para denunciar los ritos y sus formas de organización de la masonería y evitar que se propaguen, le dan un modelo a los criollos para crear las sociedades secretas en las que se cuecen el germen de la independencia. La independencia no se explica por esas agrupaciones, pero ayuda a que sea irreversible. Aquí está. Ya, entonces es eso, es que ellos articulan todo, articulan estos grupos de poder que necesitan independizarse para que no los pillen. Cuando un presidente lo han pillado, están por pillarlo, todos sus tropelías, todos eh, sus negociados, y está en ejercicio el presidente, ¿qué hace? Da un golpe de Estado. Sí funciona. Da un golpe de Estado antes de que lo pillen. Así. Tengo que dar ejemplos. O sea, por favor. Mucho tiempo, pero vamos a ver. En las Provincias Unidas de Buenos Aires, o sea, Argentina, la logia de Lautaro estaba en el poder en un momento de cambio y propició que esos cambios fueran irreversibles. Claro, de eso trata, de que no haya marcha atrás. Eso hace la logia, que no haya marcha atrás. Y para eso necesitan estar infiltrados en el aparato público. Así, para que las verdaderas logias masónicas se institucionalizaran en América Latina, tuvieron que pasar al menos 30 años. No fue hasta mediados del siglo XIX que la masonería se funda y se convierte en un poder político importante con la llegada de los gobiernos liberales en el continente. Acá está, poder político importante. ¿Ah? O sea, primero, ayuda a la independencia, es decir, crea la guerra civil que se vivió en Hispanoamérica, la guerra civil, para, para secesionarse de España y balcanizar Sudamérica. Crea esa guerra civil y después comienza a articular los partidos políticos, comienza a volverse un poder político. Era
La masonería se volvió un motor revolucionario y después se volvió un poder político, un agente político. Prácticamente siempre ha estado ahí, así. En México se crearon varias logias después de la independencia, donde hubo muchos presidentes masones, y sabemos lo que pasó. La guerra cristera y los cristianos tuvieron que defenderse de las amenazas de los masones que estaban en el poder. Eso pasó en México. Esa parte no se habla mucho, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, masón fue Benito Juárez, el primero en elaborar leyes laicas en un país eminentemente católico, que son un modelo de leyes laicas a nivel mundial. Bueno, ese modelo creó una guerra. Bueno, la gente tuvo que defenderse. La guerra cristera, del cual casi no se quiere hablar. ¿Por qué será? ¿No será porque ellos están manejando como Ministerio de la Verdad la historia? En Cuba, aunque se formaron algunas logias tempranas con una masonería más bien colonial y no revolucionaria, no es hasta finales del siglo XIX que la institución toma peso y apoya la independencia de la isla. Lo hace engañando al pueblo para usarlo como carne de cañón. Así lo hace, engañando con mentiras. Esa parte no se dice. Leer el libro Cuatro Revoluciones. Ahí lo van a encontrar. Bueno, creo que también he colocado parte del libro aquí en Review Política, ¿eh? Fragmentos del libro he colocado. Pueden encontrarlo ahí, en la página de Facebook. Bueno, Bolívar Masón. Casi todos los libertadores pasaron parte de sus vidas en Europa y Estados Unidos, como todo caviar, ¿no? Como todo caviar, donde se impregnaron de las ideas filosóficas y políticas de la época, ¿sí? Donde recibieron instrucciones para aplicarlas acá. Hablando en un lenguaje más sencillo, ¿no? En muchos países latinoamericanos pervive la idea de que una gran parte de estos luchadores por la independencia se unieron a logias masónicas. A ver, vamos a ver, ¿qué dice acá? Bolívar se inició en la masonería en la logia de San Alejandro de Escocia en París. Claro que sí. Francisco de Miranda, por ejemplo, se le atribuye el papel de haber introducido en la masonería a otros patriotas latinoamericanos en Londres. Era un agente británico, donde vivió 13 años y creó la sociedad llamada la Gran Reunión Americana, o la gran, más bien sería la Gran División Americana. Bueno, acá está. Este es Miranda, encarcelado en Cádiz, donde murió en 1816. Aquí está la cadenita, está acá. Al costado está la cadenita. De acuerdo con el J. León Celdis, el peso de las pruebas demuestra que Miranda no fue masón, por lo que en realidad, por lo que la sociedad que fundó no era una logia masónica. Ya hemos dicho por qué. Paramasónico. Solo se cuentan con pruebas documentales de dos de los libertadores, Bolívar y el líder chileno José Miguel Carrera. Bolívar se inicia en la logia San Alejandro de Escocia de París, pero no es importante. En el undécimo mes del año masónico 5805, que corresponde al 11 de enero, o sea, 11/1 de 1806. Ahí está, undécimo mes del undécimo mes. 1805 que responde a 1806. El año masónico, el año masónico para ellos en 1806 era el año 5805. ¿Qué será? Será algo así como el año de la creación del mundo, una cosa así. Así. Pues vamos a ver acá. Así, en 1806. mm, O sea, más o menos el año de la creación del mundo sería en el año 4000 antes de Cristo o el año 3999 antes de Cristo. Ese sería su año de la creación del mundo, el año 3999. Sale 999, 3900, 3999.
Ahí está, otra vez el 3, los 9 y todo. Acá está. El documento que lo acredita está guardado en el archivo de la logia del Supremo Consejo de Venezuela del grado 33. Ahí está, ¿ves? Del grado 33. O sea, Bolívar trae esas logias colombianas del grado 33 a Perú. Ya está. Las credenciales masónicas de Bolívar son incuestionables. Sin embargo, no es la gran cosa tampoco, dice, ¿no? No jugó ningún papel en sus escritos ni en sus actividades. No fue importante, no influyó en nada. Sí, claro. Ay, ay, ay. ¿De dónde saca que no jugó ningún papel en sus escritos ni en sus actividades? ¿De dónde saca? ¿De dónde saca? Ahora, si era una sociedad secreta, era lógico que tenía mucha preponderancia. Son sociedades secretas. ¿Por qué? Porque tienen redes. Hay decisiones ahí que se están tomando. Por eso pasan esas cosas. Uno se retira y entra el otro. Sí, porque alguien arriba, más arriba de estos señores, ya tomó la decisión. Por eso se llama secreto. No existen pruebas, por ejemplo, que se afiliara a ninguna de las 30 logias que existían en Venezuela, la Gran Colombia y Ecuador. Si ya perteneces a la logia de San Alejandro de Escocia en París, ¿por qué quieres pertenecer a una logia pequeña, chiquita, una tiendita chiquita llamada logia, aquí en Venezuela, allá en Colombia o por allá en Ecuador? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? ¿Qué? Si ya perteneces a esto ya, a los que mandan, a los que están en París, ¿no? Ya perteneces a esa logia, una logia de peso. ¿Para qué quieres estar acá, en una logia de acá? Que ellos crean sus propias logias, así. Lo mismo, pues, pero ya, mira cómo lo articulan, ¿no? Para quitarle importancia, ¿no? Es más, Bolívar llegó a prohibir en 1928 todas las sociedades secretas, incluida la masonería, cuando descubrió un complot en su contra. Claro, pues, ¿por qué? Porque él conoce lo que es la masonería, él es uno, pero no es su propia logia, ¿verdad? Pero su propio grupo no lo prohibió. Claro, prohíben las demás, pero no prohíben el suyo propio. Es así como funciona este sistema. O sea, lo ven de otra manera distinta, pero si lo vemos de la manera que te estoy explicando, se entiende bien. O sea, no es importante en su vida, no es importante en sus ideas, en sus acciones, no es importante. Claro que es importante, pero dicen que no. Lo más probable es que no, porque no perteneció a ninguna logia acá. ¿Qué- Pero ¿para qué vas a pertenecer a la logia de una pequeña tiendita acá? Si perteneces a la logia de allá. Bueno, pues ya. Miguel Carreras inició en la logia número 1 de San John en Nueva York, donde conoce a grandes comerciantes y vendedores de armas y gracias a los contactos que genera en estas logias, logra armas, dos fragatas con militares equipadas y viene a América del Sur a llevar la independencia. ¿En serio no influyó en nada? Cualquiera de ese tiempo que intente, a ver, sin ser lobazón, sin ser nada, que intente hacer lo mismo, a ver si le liga. Claro que no le va a ligar. No le va a resultar. Claro que no, pues. Es una logia. Si no eres de la logia, no te va a resultar esto. O sea, que es entendible, ¿no? Pero no, hay que minimizarlo otra vez, ¿no? ¿Ves cómo te explican las cosas y después te minimizan las cosas? El esquema de este texto llama la atención. Ya, acá está. Pero como no son muy importantes, es tan poco preponderante esta logia que pudo conseguir dos fragatas con militares, todo equipado y armas para armar una revolución. Así de intrascendentes, como te dicen, ¿no? Total, o sea, como que es muy contradictorio, ¿no? Vamos a ver cómo lo minimiza. Vamos a ver. La masonería le abrió esas puertas, pero los comerciantes no ayudaron a la carrera por ser masón, sino que vieron en su campaña un buen negocio. Vamos a ver. No es que sea un buen negocio, es algo político. Y también es un negocio, pero no siempre funciona. No siempre funciona. El negocio que hicieron los masones en las Islas Chincha
durante la Revolución de 1860 no les funcionó mucho en negocios. El tema económico no les resultó muy bien, pero sí en el tema político, que lograron su objetivo político. Eso trata, lograr el objetivo político. Una vez que están en el poder, ya pueden hacer lo que se les da la gana. ¿Sí? No, comerciantes no ayudaron la carrera por ser masón. Significa que si no era un masón el que se los pedía, igual iba a dar todo. Iba a conseguir todo eso. Yo creo que no. No, claro. Le abrió las puertas, pero no lo ayudaron por ser masón. Total. O sea, es otra vez otra contradicción. ¿Mm? Sí, pero no. No. Era masón, tenía contactos y pudo conseguir eso, cosa que un no masón no podía conseguir, porque esta gente está toda amarrada entre sí. Esos vendedores de armas, muchos de ellos sabemos, vendedores de armas, grandes comerciantes, esta gente está ligada a estas logias. Así que esa es la carta de presentación para obedecer, y negociar. Hoy se calcula que son 350.000 masones en América del Sur y Centroamérica, con un nivel de influencia muy relativo en cada país. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. No, pensemos nada más en América del Sur. Pensemos que Centroamérica es muy chiquito. Ya. Pensemos en América del Sur. ¿Cuántos son? América del Sur son 400, ojo, ya, 454 millones de personas. Así, 454, 450 millones, por ahí va. Centroamérica son 50 millones. Es decir, son 500 millones. En América del Sur y Centroamérica hay 500 millones de personas. Pero terminamos con esto, vamos a ver. En Chile, en las décadas de 1940-60, cuatro de los cinco presidentes que tuvo el país eran masones. Pero no influyó nada, no influyó nada. Sí, como más de la mitad del parlamento, jueces o policías. Era un poder impresionante, pero no influyó nada, ¿verdad? Porque todo el texto estaba diciéndome que no influyó nada, que no influyó como pensábamos, ¿no? Que no tiene la magnitud que se está pensando, ¿no? Por favor, por favor. ¿Qué intentan aminorar aquí? ¿Qué intentan aminorar? Vamos a ver el tema, ¿no? 350 amazones en América del Sur y Centroamérica. Vamos a ver vamos a sacar cuentas, ¿ya? Ya, en América del Sur y Centroamérica, 454, 50 y tantos, ya, ponle 500 millones de personas, ¿no? 500 millones de personas, así redondeando. Claro, pues, esos son números, claro está, ¿no? Pero no vamos a poner los números exactos, ¿no? Vamos a redondear para que sea más entendible. Dicen que hay unos 350.000 naciones ahí, y son 500 millones de personas. ¿No? Vamos a ver. Significa que, significa que hay, redondeando, por cada 1.500 personas hay un masón. ¿Se entiende? Por cada 1.500 hay un masón. Y ese masón responde, uno de esos masones responde a uno que está más arriba, porque son, como dice el inicio de este texto, son jerarquizados, jerarquizados. Ese masón responde a uno que está más arriba, y ese otro que está más arriba, y ese otro que está más arriba, así hasta llegar arriba, hasta llegar a un punto en el cual hay alguien que tú no conoces, ni nosotros vamos a conocer, pero que al final decide. ¿Por qué? Porque cuando vemos lo que está pasando, lo vemos muy coordinado, como para que sea muy espontáneo esto. Demasiado coordinado como para ser espontáneo. ¿Mm? Es una jerarquización. ¿Para qué necesitas meter un partido comunista aquí si ya tienes una logia? ¿Para qué necesitas un partido comunista con su grupo principal, su nomenclatura y sus asambleas regionales, provinciales, distritales, si ya tienes una logia con 350.000 masones? ¿Para qué necesitas eh, crear un soviet, un régimen de soviets aquí? Así, por cada 1.500 personas hay un masón, ¿ya?
Vamos a otro punto. Por cada 1500, un masón. Digamos que tienes un distrito de 1500 personas y el alcalde es masón. Suficiente. En cada alcaldía acá en Perú, menos acá en Perú, no sé cómo será en tu país, pero en Perú, cada alcaldía, cada consejo distrital, provincial y regional tiene el 50% más uno de ganador, del partido ganador. Y el restante se reparte entre los partidos que van en segundo y en tercer lugar de votación. ¿Te das cuenta? Si ganó el partido Todos América, ese partido, y son 40 escaños, ese partido Todos América tiene 21 escaños y gana siempre por mayoría. ¿Ves? Así, la mitad más uno. Es decir, que solamente necesitas un masón ahí para que dirija a toda la bancada que es la mitad más uno y siempre tengas las decisiones favorables. Así de sencillo. ¿No es? Funciona, ¿no? Ya. Un distrito populoso de Lima, aquí en la zona sur. Hay distritos que tienen medio millón de habitantes y son 1500 personas por, por, por cada 1500 personas, por cada 1500 personas hay un masón, pero tienes medio millón de habitantes. Significa que tienes 300 masones en un distrito de medio millón de habitantes. Tienes 300 masones. Si tu alcalde es masón, ¿m? Y en ese distrito hay de medio millón de personas, hay 15 concejales, o sea, el consejo del distrito son 15 personas, de estos 363 sacas un alcalde, sacas 15 personas, sacas 8 regidores, todavía te sobra gente, listo, al comisario, ya listo el comisario, hasta el comisario, la dirección de salud de ese distrito, también lo pones ahí, la dirección de educación de ese distrito lo pones ahí, te sobra gente todavía, la corte del distrito, la corte judicial del distrito, también lo pones ahí, te sobra más gente todavía, te sobra gente, mira, y ya tienes el control de un distrito ya, ¿lo ves? Con los 363 de esos 350.000 masones que están esparcidos, listo, ¿ves? Pones a un reportero amazón ahí, listo, te sigue sobrando gente, ¿no? Y los demás los esparces ahí, un médico acá en la posta, un profesor sindicalista allí, en la UGEL, ¿no? Y así los esparces ahí, los demás. Y listo, ya tienes el control. Los esparces ahí entre los rangos bajos para que también te suplen. Listo, ya controlaste todo. Un distrito de medio millón de personas con 333 masones, que sería la proporción de los 350.000 masones que hay en América del Sur y Central. Listo, controlaste todo. Con 333 tienes el control de todo el distrito. 333 masones. Y el pueblo todavía vota por ti. Ni siquiera se da cuenta que eres masón. ¿Ves? Funciona, ¿sí o no? ¿Ves? Con medio millón de personas, ¿eh? Un distrito de medio millón de personas, ¿eh? Acá hay como más de 5 distritos con medio millón de personas aquí en la ciudad de Lima. ¿Ves? Y todavía sobra gente para seguir colocándolo ahí, en sitios claves. Y listo. ¿Me vas a decir que no hay un nivel de influencia ahí? Que es relativo. Vas a decirme que es relativo. Son matemáticas. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, creo que con esto ya podemos entender, ¿no? Esos 650.000 masones no son los que suben a los carros a venderte caramelos, pues. No son, están en otro sitio, en otro lugar están. Hasta había un escándalo de un ministro que estaba ahí.
con los hermanitos y todo. Ay, ya, pues ya vamos entendiendo y creo que con esto es suficiente. Así que ya sabes, entra en nuestras redes aquí en Radio Política. Acá tienes las redes de Radio Política, te lo estoy mostrando aquí en la pantalla. Entra, averigua, documentate. Estoy colocando libros también. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.